se fue desinflando en cuanto a los ritmos, en cuanto a la velocidad en que aumentan los precios. Los precios siguen aumentando, pero no en la misma proporción. Bien. De todos modos, incluso cuando uno ve, por ejemplo, lo que pasó en servicios, está por encima de cualquier promedio. Es decir, el promedio de la economía, ya vamos a ver que estuvo en un nivel, y los servicios lo duplicaron prácticamente, lo cual hace que muchas veces la gente no lo terminó sintiendo a este proceso de desinflación que el gobierno llevó a cabo. Veamos el primer gráfico, tiene que ver con la evolución mensual de la inflación. Recordemos que cuando asumió Javier Milei en diciembre, dio una devaluación de prácticamente más del 100% en cuanto a la modificación del tipo de cambio que impactó en los precios de la economía. Ahí tuvimos un salto del 25,5%. A partir de ahí uno ve que la curva empieza a descender, pero con niveles muy importantes en términos históricos. 20,6% fue en enero, 13,2% en febrero, 11% en marzo. Ahí todavía eran meses cada vez más difíciles y sobre todo teniendo en cuenta la recesión, es decir, la caída generalizada de los niveles que tanto los comercios, las industrias tuvieron impactadas. En abril se dio 8,8 y a partir de mayo medio que uno ya empieza a ver como quizá una meseta un poco más acentuada de 4%, entre 4 y 3%. Hasta finalizar en noviembre se dio el 2,4%, es una cifra que no se daba desde 2019 en la Argentina en cuanto al dato mensual, y se prevé que ahora haya una pequeña aceleración y más cercano a lo que fue el dato de octubre, cercano al 2,7%. ¿no? Acá, digamos, las consultoras privadas están mirando de que posiblemente el dato que den a conocer hoy esté por debajo del 3% y se ubique cercano al 2,7% que tuvimos en octubre. Exactamente, el gobierno prevé ya para diciembre dar un cierre final en cuanto a diciembre, en sintonía con lo que venía planteando. Incluso en enero ya están viendo de que el piso va a empezar a ser el 2%, y con vistas a marzo y a abril posiblemente el gobierno quiere que se acerque más a un 1% de inflación mensual, lo cual también hace pensar que el gobierno evalúa disminuir el crawling peg, que es la devaluación por goteo, la devaluación diaria que se da del tipo de cambio, que hoy en día es del 2% mensual y se prevé que lo bajen cercano al 1%. Hay que ver si lo llevan a la práctica. Déjame hacerte una pregunta en torno a esto, porque si vos analizás la inflación, también tenés que analizarlo con otros conceptos, porque si vos te fijás, diciembre, enero, febrero, marzo, ¿qué pérdida del poder adquisitivo tuvo la gente ahí? ¿Y cómo incide esto en el consumo también después? A ver, la pérdida del poder adquisitivo en la mayoría de los sectores, sobre todo los informales, es decir, que no tienen la posibilidad de negociar los ingresos con sus patrones y demás, la pérdida de poder adquisitivo fue mayor. Básicamente hubo un 30% del poder adquisitivo que se perdió en los primeros meses. Después, a medida que la inflación fue bajando, las paritarias en aquellos sectores le permitió recomponer, hubo una mejora. Pero siempre cuando uno mira en términos históricos, los trabajadores nunca terminan de recuperar. Y además, insisto, cuando uno ve y distingue la canasta básica y demás, los servicios aumentaron un montón y la gente quizá no pagaba tanto en alimentos y bebidas como lo venía pagando antes en cuanto a la proporción de su canasta, pero sí tuvo que pagar un montón de servicios como la luz, el gas y otros servicios cada vez más caros. Veamos lo que pasó en la próxima placa, en términos interanuales, es decir, ya no la evaluación mensual, mes contra mes, sino cuando uno compara un mes respecto del mismo mes del año pasado, los 12 meses previos. A eso se le llama la lectura interanual. En diciembre estaba del año pasado 211%, y a medida que ahí vimos hasta el punto más alto que se dio en abril, 289,4% es el punto más alto de inflación interanual que tuvo la Argentina. Esto no se daba hace más de 30 años, desde la hiperinflación que se vivió en los últimos años de Alfonsín, lo cual, lógicamente, estábamos hablando de una pérdida de poder adquisitivo muy importante. Recién desde abril y en adelante, a medida se fue desacelerando el proceso inflacionario, fue bajando esta comparación interanual mes contra mes hasta llegar a noviembre a 166, y es muy probable que cierre diciembre en 120%. Ahí ya desde octubre se ve que por lo menos frenó la barrera de estar por encima del 200%. Exactamente. A partir de ahí medio que se rompió, 166% es lo que la comparación de noviembre, 120 es lo que se espera en diciembre. Sigue siendo elevadísimo de todos modos. Sigue siendo elevadísima, estamos desde hace varios años, ¿no?, entre los 4 y 5 países con mayor inflación del mundo. Se ha bajado, se ha desacelerado, se prevé incluso que siga bajando,
pero no deja de ser un proceso muy particular que el país arrastra de manera estructural. Claro. Para finalizar y para poner en contexto también, veamos qué ha pasado en la Argentina en los últimos años. Desde 2011 empezamos a ver la comparación inflacionaria y que esto no es año a año, esto después se acumula y terminan en porcentajes de más de miles y miles de % de inflación que se acumulan en los últimos años. 2011 teníamos 12% de inflación anual, Esto es 2012 anual. 13%, 2013 teníamos 14,7%, 2014 28%, acá se venía recalentando, de hecho estos son casi los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hasta 2015. Acá hay algunos que advierten de que incluso el INDEC subvaluaba los procesos inflacionarios, es decir, modificaba los datos para no de algún modo visibilizar un proceso que en la práctica era mucho mayor. 2016, ahí ya hay un cambio de gestión, 34% con Macri, 24% en 2017 y a partir de ahí con el salto evaluatorio del 2018 ya pasó el 47% de inflación. Casi el doble. 2019, 53%. 2020 acá fue la particularidad de la pandemia que la caída fue tan estrepitosa de los niveles de actividad que los precios básicamente se estancaron en 36%, pero de ahí en adelante fue un proceso muy acelerado donde el endeudamiento heredado también condicionó los niveles inflacionarios en la Argentina y llegamos, ¿no?, por supuesto, a cifras récord. ¿Cómo se explica el 2022 y de qué modo explicamos lo que ocurrió con este 211% en 2023? Bueno, acá básicamente hubo devaluaciones en esos años que también impactaron, que muchas veces cuando hay devaluación es directamente relacionado con el costo de vida. Pero después tenemos 2023, el cambio de gestión también te da una disparada aún mayor, es decir, el gobierno de Alberto Fernández no solucionó para nada un proceso inflacionario, todavía se recrudeció. Todo lo contrario, ¿no? Por lo que se ve acá. Exactamente, y desde el arranque de los primeros meses, como vimos, del gobierno de Javier Milei, se disparó también a niveles históricos que llegó en 2023, cerramos en 211%. Se prevé para 2024 120%, es decir, a partir de ahí debería tender nuevamente a desinflarse el proceso inflacionario. La pregunta es, bueno, también, ¿cuál es el costo que tiene bajar tan fuerte los niveles inflacionarios? La gente, por supuesto que tiene sus distintas lecturas cuando lo mide desde el bolsillo, desde si tiene empleo, el nivel de actividad, bueno, forma parte de los problemas estructurales de la Argentina, pero evidentemente nadie ha podido solucionarlo. Inflación en gráficos en los últimos años, es eso la información que hemos compartido de la mano de Nahuel Amore, y seguramente cuando se dé a conocer oficialmente el índice de inflación de diciembre de 2024, dentro de algunas horas, esto va a continuar siendo analizado. Gracias, Nahuel. Por favor, hasta luego. Hablamos ahora de los incendios.